Hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Dice así la palabra. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, refiriéndose a Jesucristo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos dos hombres que caminaban hacia Emaús y que la palabra dice que después volvieron a Jerusalén, eran discípulos de Cristo. Lo sabemos porque el versículo 13 dice: y he aquí dos de ellos. Ellos se refiere a los hombres que recibieron por parte de las mujeres la noticia de que Cristo había resucitado después que ellas volvieron de la tumba en la mañana. En el versículo 24, los dos hombres que le relataban a Cristo lo que habían escuchado de las mujeres, dijeron: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Esos que fueron al sepulcro después de recibir la noticia por las mujeres fueron Pedro y Juan. Pero así como hizo Jesús con los 11 apóstoles, vemos aquí también que es Cristo el que buscó a estos dos hombres después de haber resucitado. No fue el hombre que buscó a Cristo, no es el hombre que busca a Cristo, ni aun las mujeres podían decir que ellas habían buscado a Cristo, pues habían ido a la tumba solo para ungir el cuerpo de Jesucristo, algo que se hacía con los muertos. Y aquí, hermanos, el corazón del Hijo de Dios debe de regocijarse y estar agradecido, porque el pastor siempre busca a la oveja perdida y la trae al redil. No es la oveja la que busca al pastor, no es la oveja la que cuida al pastor, no es la oveja la que guía al pastor, es todo lo contrario, es el pastor quien busca, quien cuida y quien guía. ¿Quiénes somos nosotros para que Jesucristo nos busque? ¿Por qué no nos abandona y nos deja que nos destruyamos a nosotros mismos? Pues lo merecemos. Pero aquí es donde nosotros vemos que el amor de Jesucristo por el hombre pecador es difícil de comprender. Bueno, estos hombres durante el camino que hacían hacia Emaús, platicaban de Cristo y platicaban de lo que había sucedido con él. Y en el versículo 17, Jesús mismo les hace la pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
Y ellos se asombran porque, según ellos, Cristo es el único hombre dentro de Jerusalén quien ignora las cosas que habían ocurrido. Y ellos empezaron a relatarle todas las cosas de las cuales ya venían hablando, porque la pregunta de Jesucristo fue: ¿qué pláticas son estas que tenéis? Y ellos empezaron a decirle las pláticas que ellos estaban teniendo entre ellos mismos. Y la segunda pregunta que les hace Cristo es: ¿por qué estáis tristes? La respuesta de estos dos discípulos se encuentra desde el versículo 19 al versículo 24. Y lo que ellos le dicen a Jesús es esto. Ellos le dicen: el hombre que nosotros habíamos tenido por profeta y por libertador ha muerto. Y fíjese cómo ellos comparan a Jesucristo con Moisés. Moisés, a quien Dios escogió específicamente como profeta y libertador de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Según estos dos discípulos, ellos esperaban que Jesús les libertara de la opresión de los romanos, así como Moisés libertó a Israel de la opresión y la esclavitud de los egipcios. Y ellos le dicen a Jesús: ese hombre ha muerto, y aunque nos han dicho que su cuerpo no está en la tumba y que ha resucitado, nadie le ha visto. Y es en este momento cuando Jesucristo los regaña fuertemente y les dice: necios, ustedes son lentos para creer todo lo que han dicho los profetas, refiriéndose a las Escrituras. Escuche bien esto. Por la reprensión que Cristo les da a estos dos hombres, nosotros entendemos que la verdadera causa de su tristeza no es nada más que la falta de fe que hay en ellos. Los discípulos conocían las Escrituras y debieron haber sabido que era necesario que Jesucristo muriera y resucitara. Cristo no les reprendió a ellos porque ignoraban las Escrituras. Él les reprendió porque no habían creído todo lo que decían de Él. Las Escrituras dicen de que Cristo había de padecer, pero que también iba a resucitar. Por ejemplo, el Salmo 16, que es un salmo profético, un salmo mesiánico, que habla de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, dice así, Salmo 16, del versículo 8 en adelante: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta porción que he leído la cita Pedro cuando predicó a Cristo en el capítulo 2 en el libro de los Hechos, y cuando habló de que era imposible que la muerte retuviera a Jesucristo en la tumba. Además de las Escrituras, también el mismo Jesucristo les había dicho de antemano a todos sus discípulos que Él iba a morir y a resucitar. Cuando las mujeres fueron a la tumba y no hallaron el cuerpo de Jesucristo y vieron a los ángeles les dijeron así. Voy a leer Lucas capítulo 24 del versículo 5 en adelante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. O sea, acuérdense de las palabras que Él les dijo. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Además de las Escrituras y de las palabras por el mismo Señor, estos discípulos también habían escuchado de parte de las mujeres que les dijeron que no habían encontrado el cuerpo de Jesucristo y que los ángeles les habían dicho de que Él vivía y que había resucitado. Es decir, estos dos hombres tenían tres diferentes testimonios del padecimiento y de la resurrección de Cristo, y aún así no habían creído todo. Y la raíz de su incredulidad era que ellos no habían visto todavía al Señor. Entonces aquí nos damos cuenta de que Tomás no fue el único que no creyó porque no vio. Escuche lo que dice Juan capítulo 20, del versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Volviendo a Lucas 24, cuando estos dos hombres se dirigían a la aldea de Emaús, después de que Cristo les reprendió, él, como el más excelente maestro, les comenzó a hablar sobre lo que las Escrituras decían de él, empezando desde Moisés, o sea, la ley de Moisés o el Pentateuco, hasta los profetas. Y vemos que a pesar que los discípulos conocían ya las Escrituras, ellos necesitaban una vez más escuchar la palabra de Dios, porque solamente por ella es que viene la fe del cristiano. Después de que estos dos hombres se dan cuenta que es Cristo el que caminaba con ellos y quien se sentó a la mesa y partió el pan, a pesar que ya es noche, ellos regresaron a Jerusalén, de donde habían salido. Y ya cuando están reunidos con todos los demás discípulos, Cristo se les aparece y les dice así, Lucas 24 del versículo 44 en adelante. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, refiriéndose a las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En el capítulo 24 de Lucas, entonces vemos 3 diferentes ocasiones donde se enfatiza que es necesario conocer la palabra, pero también creer todo lo que la palabra dice. Los ángeles les dijeron a las mujeres: acordaos de lo que Él os habló, acordaos de las palabras de Cristo. Cristo mismo, cuando iba caminando con los dos hombres, les abre las Escrituras para hablar lo que ellas decían sobre Él mismo. Y ya cuando se les aparece a todos los demás en Jerusalén, vuelve una vez más el Señor Jesucristo a citar las Escrituras. Hermanos, por medio de esta enseñanza yo les animo a que abran las Escrituras. Nuestra fe se debilita muy a menudo y solamente las Escrituras pueden fortalecerla. Que el Señor les bendiga.